Lluvias aumentan los caudales de los ríos limeños. La lluvia de madrugada que soportó Lima dejó un desolador escenario en varios distritos que, además del incremento de los caudales de los ríos, tuvieron que soportar la caída de huaicos. En todos los casos, las viviendas se vieron estropeadas y las familias severamente afectadas. Es el caso de las viviendas en Comas. Aquí, las familias continúan viviendo un drama por las fuertes lluvias y la crecida del río Chillón, que ya ha arrastrado algunas casas y pone en peligro a muchas otras, e incluso las vías de acceso y comunicación. Por el lado oeste de la ciudad, muchas viviendas también se han visto afectadas por un huaico. Varias familias están intentando sacar el lodo, las piedras y el agua de sus casas. El temor de que otro huaico llegue y arrastre sus casas aún está latente. Chosica también fue perjudicado por las lluvias que provocaron deslizamientos, afectando la vía principal, diversas rutas de acceso y las viviendas de la zona. Asimismo, el puente Caracol de Chosica está a punto de colapsar y por dicho motivo ha sido cerrado para evitar una tragedia. Los vecinos critican que desde el 2017, cuando hubo varios huaicos, el puente ya tenía problemas, pero las autoridades no hicieron nada para solucionarlo. ¿Qué dice el CENAMI sobre el incremento de lluvias? ¿Hasta cuándo seguirá esta situación en Lima? Vamos a tener un cielo entre nublado parcial a nublado por las lluvias que se están presentando en la cuenca media de Lima, de la región Lima, y estas nubes vienen hacia la costa, entonces vamos a tener principalmente tardes nubladas y noches cubiertas se está pronosticando lluvias que lleguen hasta 4 a 5 milímetros. Además, el CENAMI publicó que entre el miércoles 15 y viernes 17 de marzo se presentarán precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la costa y sierra. Por su parte, la presidenta Dina Boluarte señaló que 400 distritos de todo el Perú fueron declarados en estado de emergencia y que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios iba a entrar en un proceso de reingeniería.